Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Si algo quiere Dios para ti, para mí, es que no nos rindamos, que continuemos en nuestro caminar de la mano de Cristo hasta que lleguemos al final de nuestra meta, que es unión con Cristo para siempre. Hoy tenemos un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, de nosotros. Pero antes de hacer absolutamente nada, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario, vamos a ponernos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. A veces tenemos la tendencia de desfallecer, Señor, ante los problemas, las situaciones difíciles de la vida, ante los momentos de desilusión, los momentos de dolor, los momentos de incertidumbre. Muchas veces, mi Dios, como que decimos, ya tiro la toalla, ya no más, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Esa es una situación de todos nosotros, Señor, y muchas veces, con frecuencia, cada día de nuestra vida. Y por eso hay personas que se deprimen, hay personas que andan tristes, hay personas que sienten como que por mucho que traten, por mucho que luchan, las cosas no cambian. ¿Cuántas veces he escuchado yo, Señor, en el confesionario, personas decir, Padre, vengo con los mismos pecados? Tal parece como que Dios no me escucha. Tal parece como que no puedo vencer ese problema, esa dificultad. Y Señor, sabemos bien que eso es lo que quiere el maligno, eso es lo que quiere Satanás, que nos demos por vencidos. Que tiremos la toalla, Señor. Que dejemos de luchar, que dejemos de perseverar en nuestra relación contigo, Señor, tratando de hacer lo mejor posible cada día para llenarnos más de ti, Señor, y para poder llenar a los que están a nuestro alrededor de tu santa presencia. Señor, danos una doble porción de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, Padre Santo, que nos impulsa hacia el Santo que es Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Y para que mirando a Jesús, Padre, que nunca se dio por vencido, que nunca se rindió, que nunca tiró la toalla, Señor, que nosotros como discípulos de Jesús estemos dispuestos a hacer lo mismo. Sabiendo, como dice tu palabra, Señor, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. El que persevera hasta el final, ese se salvará. Tenemos, Señor, un amigo que nunca falla. Tenemos, Señor, al más grande de los soldados a nuestro lado. Ese soldado que conquistó el mal, ese soldado que venció a Satanás, ese soldado que es tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien todo podemos y para quien todo es posible. Bendice, Señor. Bendice a este hijo tan amado por ti, a esta hija tan amada por ti, Señor. Y que en este momento tome la decisión más importante de su vida, no solamente de rendirse a ti, Señor, y de saber que en tus manos todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar. Pero también estar conscientes, Señor, de que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos más duros de nuestra vida, en los momentos en que sentimos que ya no tenemos fuerzas, es cuando tú vienes a fortalecernos, Señor, a levantarnos, a sanarnos, a liberarnos y a darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Para que continuemos, oh Dios, en esa jornada, en ese camino, en esa carrera, Señor, que nos lleva a nuestro destino. Sí, que nos lleva a nuestro destino, mi Dios, que es el cielo. A ti la gloria, Padre Santo. A ti la honra y el honor en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas.
Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben pidiendo oración. Qué hermoso el poder sentir que en alguna forma podemos apoyarlos, particularmente a través de nuestras oraciones por ustedes. Doy gracias a Dios por Alfonso de Connecticut, que saluda al Padre. Muchísimas gracias, Alfonso, y muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Joana de New Jersey pide por sus necesidades y también por sus intenciones. También pide por su familia. Que Dios te bendiga a ti, Joana, y a todos ustedes queridos en abundancia hoy y siempre. Olga de Miami pide por su salud y por su hijo Carlos Ricardo, que está enfermo. Que el Señor le bendiga en abundancia y lo sane. Luis Ernesto, un radio escucha, pide por su mamá, que está enfermita, que el Señor la bendiga. Y si es tu santa voluntad, Señor, que se recupere pronto. Marta de Orlando, Florida, pide por la conversión, sanación interior, liberación y unión familiar de Mariluz, de Judy y Carlos Andrés. Que Dios los bendiga a todos en abundancia. Francisca Núñez pide por el alma de Julián Alfonso, por la salud de Francisca, por las intenciones de su hermana Hilda y de su madre Lili. Que Dios les bendiga a todos en abundancia, a la familia Morales. María de Oklahoma ve el programa todas las semanas y pide por su hijo Jesús. Es soldado, tiene 21 años, que Dios los bendiga y lo proteja de todo mal. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor, que Dios les bendiga y les colme de su santa y transformadora presencia. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que en la página de Facebook de este servidor lo que hacemos es mandar pensamientos que les ayuden en su relación con el Señor, pero nunca vamos a pedir apoyo económico. Tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. En estos días, la iglesia está celebrando una fiesta muy importante, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, que sube al pico, a la cima de ese monte altísimo en la región de Galilea, que se llama el Monte Tabor. Iba con 3 de sus discípulos. Esto lo encontramos especialmente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Y la subida es difícil, hermanos. La subida es casi imposible porque la ladera de la montaña es muy perpendicular. Y hay muchos obstáculos en el proceso de la subida. Hay enormes rocas, hay zarzas con espinas pero bien grandotas. Hay hoyos que si uno se cae en esos hoyos, pues le costaría mucho trabajo salir. Y llegar hasta arriba como que es un acto heroico. En este caso va Jesús con 3 de sus discípulos, con Santiago, con Pedro y con Juan. Y por fin llegan a la meta, porque para llegar a una meta hay que comenzar y no rendirse en el proceso. Llegan a la meta, llegan al pico de la montaña y ahí Jesús se transfigura, dice la palabra de Dios, y lo ven diferente, lo ven blanco, con una brillantez espectacular, y escuchan la palabra del Padre que dice, escuchen, ese es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y ahí pues ellos quieren quedarse, pero el Señor los invita a ir abajo y a dar de lo que han recibido. A dar de lo que han recibido. La vida de los discípulos no va a ser nada fácil. Van a encontrar un montón de contrariedades, de problemas, situaciones difíciles, pero de la misma forma en que ellos pudieron subir hasta la cima del monte Tabor, del monte de la transfiguración, ellos ahora tienen que bajar y dar de lo que han recibido, aunque les cueste lo que les cueste. Sí, aunque les cueste la vida. Y esa es la vida nuestra como cristianos. Estamos llamados a recibir de Dios para dar a Dios. Y muchas veces queremos darnos por vencido en el transcurso de nuestra dádiva del Señor. Muchas veces decimos, ¿para qué seguir predicando? ¿Para qué seguir hablando? ¿Para qué seguir sacrificando la vida si al fin y al cabo no vale la pena? Nadie está interesado en escuchar. Y hermano, esa es la tentación más grande que tiene el servidor de Cristo, de darse por vencido, de hacer lo mínimo, de acomodarse, de decir, ¿para qué si no vale la pena? Hermanos, que llevemos un alma a los pies de Cristo Jesús, vale la pena. Y nosotros no sabemos
¿Cuántas almas vamos a llevar a los pies de Cristo Jesús solamente cuando estemos en su presencia en el cielo, ante el trono de gloria? Lo importante es no rendirnos, no desfallecer, seguir la misión que el Señor nos ha encomendado hacia la meta, que es unión con Él para siempre en el cielo. Me gusta mucho una historia de un hombre muy sencillo en el desierto que estaba sembrando palmas de dátiles. Y se acerca un hombre y le dice, oiga, pero hermano, ¿qué está haciendo usted? Pues yo estoy sembrando palmas de dátiles. Pero mire, son pequeñitas. Esas palmas le van a tomar unos 50 años para que puedan dar dátiles. Usted no va a comer esos dátiles. Usted ya tiene pues unos 60, 70 años. Eso es lo que usted tiene. Pues yo no sé lo que tengo, si tengo 60, 70, 80. Pero yo sé que yo tengo que sembrar esos dátiles. Pero si usted los va a comer, ¿para qué los quiere? Y dice, porque de la misma forma en que yo comí dátiles de otro que nunca los comió, así yo quiero sembrar estos dátiles. Perseverar en el sembrar estos dátiles para que alguien en un futuro los pueda comer. Esa es la misión del cristiano, perseverar en dar semillas de fe, semillas de amor, semillas de esperanza, semillas de presencia de Jesús. Que quién la va a recibir y quién la va a comer, pues a nosotros no nos ha de importar. Lo que nos ha de importar es que si cada uno de nosotros comenzamos a sembrar las semillas de la presencia del Señor en los corazones de otros, aunque nosotros nunca veamos resultados. Hay padres y madres que dicen, yo nunca voy a ver a mi hijo cambiado. Nunca voy a ver a mi hijo a los pies de Cristo Jesús. Está bien, hermano, está bien, hermana. Lo importante es que Jesús un día lo vea. Y que tu hijo o tu hija un día doblando rodillas proclame que Cristo Señor está vivo en su corazón y que Él de verdad es el Dios a quien Él quiere servir. No te canses, no dejes de perseverar en sembrar semillas de fe en el corazón de otros, para que un día puedas tú ver los resultados o no los puedas ver. Si no los ves aquí en la tierra, los verás en el cielo. Esos hijos tuyos recibiendo el fruto de lo que tú sembraste, de lo que tú hiciste y no te rendiste en el proceso, sino que continuaste dando consejos, continuaste indicando el camino, continuaste apuntando hacia dónde tenían que ir ellos, y no solamente a través de tus palabras, pero más aún a través de tu testimonio de vida. Y que un día tú puedas decir, Señor, aquí están mis hijos. Comieron del fruto que yo les dejé con tanto cariño y con tanta perseverancia. Aquí están estos hijos que son tuyos, Señor, te los devuelvo. Y gracias por haberme permitido la fuerza de tu Espíritu Santo para no desanimarme, Señor, para no cansarme, Señor, para no rendirme, por el contrario, para seguir sembrando, porque al fin y al cabo, esa es tu santa voluntad. Que Dios nos bendiga a todos y que lejos de rendirnos o darnos por vencido, que sigamos sembrando frutos de conversión, de amor y de vida en Cristo Jesús, particularmente en nuestros propios hogares. Que así sea. Número telefónico 205-271-2924. Para que nos llamen, hermanos, con cualquier pregunta, comentario o pues cualquier duda que puedan tener. Repito, 205-271-2924. Si también necesitan oración, estamos aquí para servirles. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Hilda de Georgia en vía telefónica. Hilda, ¿me escucha? Sí, Padre, ¿cómo está, Padre? Por la gracia de Dios, bendecido. Y ahora que le escucho, pues más bendecido todavía. ¿Y usted cómo está? Muchas gracias, yo también, Padre, muchas gracias. ¿Qué? Y yo, mire, una pequeñita preguntita, es que yo siempre me tengo curiosidad. Ajá. Tengo curiosidad de que
de que cuando los padres tienen la sagrada hostia, parten un pedacito en la misa y lo echan en el copón. Sí. Ahí yo decía, ¿por qué será que los padres hacen eso? Pues muchísimas gracias, Hilda, muchísimas gracias por su pregunta muy interesante y muy apropiada, y que Dios me la bendiga a usted, a su esposo y a su familia siempre, ¿sí? Gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en WTN. Pues la respuesta es la siguiente. Para el judío, cuando un animal estaba desangrado, es decir, pues se consideraba muerto, es igual que una persona. Cuando una persona pierde la sangre, si no se atiende a tiempo, la persona muere. Entonces, por eso es que en el libro de Levítico capítulo 3 se habla de que la grasa y la sangre son propiedades exclusivas de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos eran los medios más importantes a través de los cuales Dios daba vida. En el caso de el vino que se consagra en la Santa Misa, en la hora de la consagración, igual que la hostia que se consagra en la consagración, pues están separados. Es decir, tenemos el cuerpo de Cristo y tenemos la sangre de Cristo. Entonces, es decir, por lo menos desde el punto de vista visual, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo están separados. Entonces, el problema es que si están separados, pues da a entender, no es cierto, pero da a entender de que Jesús está muerto, porque la sangre del Señor está aparte del cuerpo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Para dar autenticidad de que Jesús está vivo y de que Jesús, su cuerpo y su sangre están presentes ante nosotros, Él toma un pedacito de la hostia consagrada, es decir, del cuerpo del Señor, y lo deposita en el cáliz donde está la sangre del Señor, para declarar que Jesús está vivo, ¿sí? Porque su sangre y su cuerpo están unidos a través de su resurrección. Entonces, Jesús no está muerto. Jesús, que se entregó por ti, por mí, por todos nosotros, que dio su vida y la dio hasta la última gota de su sangre, Él, por su poder como Dios, Dios resucita el cuerpo de Jesús, hombre, y Jesús está vivo. La naturaleza divina, la naturaleza humana, un solo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y eso es lo que el sacerdote pues anuncia a través de la puesta de ese pedazo del cuerpo de Cristo en el cáliz del Señor. Muy buena pregunta, que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, adelante por favor. Tengo muchas interrogantes, pero esta es una. ¿Por qué nosotros los católicos nos arrodillamos a los pies de los santos y les pagamos mandas? Muchos solo le piden al santo y se olvidan de nuestro Señor Jesús. Y los protestantes dicen que eso está mal, porque al que debemos humillarnos es ante Dios. Muchas gracias. Lisbeth desde Panamá. Lisbeth, muchísimas gracias y muy interesante tu pregunta. Definitivamente hay personas que por su ignorancia pues le prestan más atención a una imagen de un santo que al mismo Jesucristo. Eso me pasó a mí, creo que lo conté una vez, en que estaba celebrando la Santa Misa, y en el momento de la elevación, creo que fue de la hostia, en el momento de la elevación, pues era un santuario a San Judas Tadeo, y la gente entraba y ni siquiera hacía la más mínima pues venia ante el Señor que está ahí presente, sino que iban a donde estaba la imagen de San Judas Tadeo. Esto es ignorancia, total ignorancia. La Iglesia no enseña jamás, ni ha enseñado, ni enseñará tampoco que San Judas Tadeo es más importante que Jesucristo. No. Es decir, vamos a la realidad. El experto en los casos imposibles es Jesús, no es San Judas. San Judas es un instrumento maravilloso, es un hombre santo, es un medio a través del cual Dios utiliza para que la gracia de Dios llegue hasta nosotros. Pero
el que tiene el poder es Dios, no es San Judas Tadeo, y a quien debemos de ir ante todo es al Señor. Los santos son importantes. Los santos son importantes porque eso quiere decir que son héroes en la vida cristiana, que ya están en la presencia de Dios, ya están en la gloria de Dios. Tanto así que la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 12, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice que no hay cielo sin santidad. No hay cielo sin santidad. Entonces ya los que están en el cielo, pues realmente son los que llamamos que están en la comunión de los santos, en el cielo, en la presencia de Dios. Y por lo tanto pueden ser instrumentos muy eficaces para que la gracia de Dios fluya a través de ellos hacia nosotros. Acuérdate que Dios es la primera causa y Dios ejecuta su voluntad a través de causas secundarias. En este caso, a través de hombres y mujeres que han sido fieles al Señor y que el Señor utiliza para que nosotros podamos recibir los milagros, los dones, la gracia que Dios nos quiere dar. Hay personas, hermanos protestantes, que dicen, bueno, pero ¿por qué rezarle a los santos si podemos rezar directamente a Dios? Pero también la palabra de Dios en diferentes pasajes nos deja saber la importancia de la oración de intercesión los unos por los otros. Tanto así que en la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 18 al 20, el apóstol bien nos dice que debemos nosotros de orar unos por otros. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en su oración, sin desanimarse nunca, intercediendo los unos por los otros. Y dice, e intercedan también por mí, para que pueda proclamar el Evangelio que se me ha encomendado. Entonces, la importancia de orar unos por otros. Y los hermanos protestantes y evangélicos le piden a sus pastores que oren por ellos. Entonces, ¿cuánto más uno que está en la presencia de Dios, que ya ha sido purificado por la gracia de Dios, que está en la presencia de Dios, cuánto más esa persona no va a ser un instrumento fiel en las manos del Señor para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios? Cuando hablamos, por ejemplo, de mandas, estamos hablando de una forma de expresión de gratitud a Dios, en este caso a través de un instrumento de Dios que es un santo, para que nosotros podamos en alguna forma agradecerle a Dios por un don recibido. Y la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 20, nos habla de eso y nos habla de la fe de Abraham y cómo Abraham puso su fe en Dios y el milagro ocurrió. ¿Y cuál fue el milagro realmente? Que Abraham pudo ver la promesa de Dios hecha realidad en el hijo que después de tanto tiempo añorándolo, lo pudieron tener, que fue Isaac. Entonces, los extremos son malos. En el caso de los hermanos protestantes y evangélicos que dicen que no hay necesidad de los santos, está mal, porque es antibíblico, ¿sí? Porque aunque sea Jesús el único que tiene poder, Jesús utiliza causas secundarias, que somos todos nosotros, para que a través de nuestra intercesión unos por otros, y particularmente los que están con el Señor, podamos ser canales de bendición para los que necesitan. Y también el otro extremo es malo, es decir, el arrodillarse ante una imagen pensando que esa imagen le va a hacer el milagro. Eso está completamente errado, es antibíblico y está en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Tenemos entonces que tener un medio como Dios manda, ¿sí? La enseñanza de la Iglesia y la enseñanza de la Santa Biblia. Y saber que Dios guía a la Iglesia con su Espíritu Santo y que es la Iglesia la que tiene la autoridad para enseñarnos a nosotros lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y por lo tanto tenemos que instruirnos en la palabra de Dios, en la doctrina de la Iglesia, porque si no, como dice el profeta Oseas, pereceremos. Nuestro pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, una pregunta. Jesús comía y tomaba líquidos. Por lo tanto, como ser humano tenía sus necesidades fisiológicas. ¿Sí o no? Gracias, Diego. Diego, qué ocurrencia. Pues claro que sí. Es decir, Jesús es totalmente Dios y Jesús es totalmente hombre.
Es decir, es un ser humano como todos nosotros. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios dice así: y el Verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo se hizo carne. Es decir, se hizo hombre, se hizo un ser humano como tú y como yo. Y puso su tienda entre nosotros, es decir, vivió entre nosotros. Y su primera tienda, su primera morada, pues por supuesto fue el vientre de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, vamos a ver aquí, Hebreos capítulo 4, versículo 15. La palabra de Dios nos habla acerca de que Él, es decir, nuestro sumo sacerdote, asumió carne, asumió una humanidad como todos nosotros. Por eso, de ahí los teólogos que hablan de lo que se llama la unión hipostática, es decir, esa unión indivisible entre las dos naturalezas de Jesús, Jesús humano y Jesús divino. Jesús en su humanidad hacía todo, Diego, lo que tú haces. Comía, dormía, tomaba agua, aún hasta tomaba vino de vez en cuando, ¿sí? Porque Él fue quien cambió el agua en el mejor de los vinos en las bodas de Caná. No estoy aquí en ninguna forma patrocinando la bebida alcohólica, pero sí, es decir, eso fue lo que sucedió. Entonces, y también iba al baño, si esa es tu pregunta, ¿no? Entonces, Jesús era un ser humano como todos nosotros, un ser humano que sufrió, un ser humano que padeció, un ser humano que tenía esperanzas y tenía sueños y tenía, pues, deseos de que todos nos salváramos y que todos llegáramos al conocimiento de la verdad, que al fin y al cabo es Él mismo. Así que espero que esto te haya ayudado un poquito y acuérdate que Él se hizo hombre, se hizo un ser humano para que nosotros, en alguna forma, identificándonos con Él y con el amor que Él nos tiene, que lo dio todo, dejó su gloria para rebajarse, como dice Filipenses capítulo 2, haciéndose uno como nosotros, reconociendo ese amor, podamos amarle a Él y llegar a ser uno con Él para siempre. Y no solamente aquí en la tierra, pero definitivamente en la eternidad, en el cielo. Tenemos un correo electrónico, adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, espero se encuentre bien. Le escribo para hacerle una consulta. ¿Es malo tener objetos egipcios en la casa? Espero su respuesta. Que Dios lo bendiga. Ingrid. Ingrid, muchísimas gracias. Bueno, pues si los objetos que tú tienes en tu casa los tienes, escucha bien, los tienes porque te interesa la historia, te interesa la cultura, te interesa aún las religiones de otros países, etcétera, pero simplemente por un interés cultural o un interés intelectual, no hay nada malo con eso. Ahora, lo malo está que tengamos, qué sé yo, la cruz egipcia, que tengamos diferentes estatuas de diferentes dioses egipcios. Entonces, eso sí, por ejemplo, que tengamos pirámides, que tengamos cuarzos, que tengamos todas esas cosas, cristales, pues sí, porque entonces ya estamos hablando de que usamos esas cosas en formas supersticiosas pensando que tienen poder para nosotros alcanzar lo que nosotros queremos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nos estamos metiendo en el campo del ocultismo. Y deberíamos de leer entonces Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante, en que dice que Dios, esas cosas son realmente una abominación ante los ojos de Dios. Ahora, tú me preguntas a mí en lo personal, ¿tengo yo algún tipo de objeto así, verdad? Yo nunca lo tendría, nunca. Ni aunque me interese la cultura, ni aunque me interese la religión de otros países, yo nunca tendría eso. Porque si yo quiero ver algo así, voy a un museo y lo veo. Pero tenerlo en mi casa, no. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16, tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Cuando nosotros tenemos ese tipo de objetos en nuestras casas, estamos dando a entender a las personas que vienen a nuestro hogar
que nosotros en alguna forma creemos en esas cosas o estamos identificados con ellas. Entonces, muchísimo cuidado de tener objetos que no tienen que ver nada con nuestra fe como cristianos católicos. Y si tenemos algo así, en el nombre del Señor Jesús, yo diría, pues traten de deshacerse de esas cosas, porque realmente eso implica a las personas que llegan a nuestro hogar que tal vez nosotros estamos bastante interesados en tenerlas para pues recibir algún tipo de poder de ellas. Y esto va en contra, definitivamente y totalmente en contra de la fe católica. Tenemos a Magdalena de Virginia, vía telefónica. Magdalena, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, es un gusto, Dios me lo bendiga. Igualmente, Magdalena, qué gusto poder comunicarme contigo. Bienvenida, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Sí, Padre Pedro, tengo dos preguntas. Mi pregunta es, cuando uno va a misa, recibe la comunión, hace el rosario y un Padre Nuestro para el Papa, por sus intenciones, salva una alma del purgatorio. Ajá. Y si uno puede, además de esa petición, hacer otras peticiones más. Definitivamente, es decir, cuando uno ora por un alma que pensamos está en el purgatorio, esa oración tiene poder. El rosario tiene poder, ¿por qué? Porque es la vida de Jesús que la estamos meditando a través de la recitación de los diferentes misterios, etc. Entonces, y nuestra Santísima Madre nos pide que recemos el rosario por lo menos una vez cada día. Y lo segundo, cuando ofrecemos la misa, esa es la oración más maravillosa, la oración por excelencia. ¿Por qué? Porque cuando ofrecemos la misa por un alma que pensamos que está en el purgatorio, pues esa oración es perfecta porque es el mismo Jesús quien se está ofreciendo al Padre por la expiación, es decir, por la renovación total, por la purificación total de esa persona que está en el purgatorio. Entonces, podemos ofrecerla por la intención de una sola persona o podemos ofrecerla por más de una persona, es la Santa Misa, ¿verdad? Y también pues el Santo Rosario. De ahí la importancia de orar, no solamente por nosotros y por nuestras necesidades, pero orar también por las personas que están a nuestro alrededor, que están vivas, y también por las personas que ya han dejado este mundo hacia la presencia de Dios. La oración es poderosísima y cuando nosotros oramos, las compuertas del cielo se abren para nosotros y recibimos copiosas bendiciones. Así lo creemos, así lo dice la Santa Biblia y así es como es, porque al fin y al cabo para Dios no hay imposibles. El número telefónico para que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros, con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, o también con necesidad de oración, es el siguiente, área 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanos y hermanos, qué gusto, qué alegría estar con ustedes una vez más. En este subsegmento de este programa, Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, usted mencionó que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. ¿La Iglesia Católica está a favor o en contra de la guerra? ¿Apoya o desaprueba la guerra? En las escuelas y en las instituciones gubernamentales se enseña como principio civil defender a la patria, pero este principio se opone totalmente al principio de Jesucristo, hacer a los hombres lo que tú quieres que te hagan, es decir, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, o soy patriota o soy cristiano. ¿A quién debemos obedecer? Saludos. Israel, desde México. Israel, excelente pregunta.
Y el Señor diría, da a Dios lo que es de Dios y da al César lo que es del César. La iglesia está total y completamente en contra de la matanza. La palabra de Dios lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13, 2 palabras nada más, no matarás. Hace poco el Papa Francisco dio una catequesis en Roma y él decía que la pena capital está en contra de la voluntad de Dios. La pena capital está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la vida es preciosa, es propiedad de Dios y solamente Dios tiene el derecho y el poder de darla y de quitarla. La vida no es nuestra, la vida le pertenece a Dios. ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, anteriormente, no creo que sea en la actualidad, pero anteriormente, un obispo bendecía a un batallón, ¿verdad?, que iba a la guerra? ¿Qué pasa entonces con los capellanes católicos y protestantes también que acompañan a los regimientos en las guerras, etcétera? ¿Están actuando bien o mal? Hay algo que tenemos que investigar un poquito más a fondo y preguntarnos si la guerra en caso extremo, es justificada o no. ¿Y cuándo podemos decir que una guerra es justificada? Podemos decir que una guerra es justificada cuando se está defendiendo a la sociedad ante un agresor. Se está defendiendo a una sociedad ante un agresor. Un ejemplo más cercano a casa. En tu casa, por ejemplo, tú tienes a tu esposa, tienes a tus hijos y viene un agresor, alguien que no solamente les va a robar, pero que tiene la intención de matarlos a todos ustedes. De acuerdo al pensar de la iglesia, en ese caso extremo, tú tienes el derecho de defender tu familia. Y si esa persona viene con armas y viene dispuesto a matarlos a todos ustedes, tú tienes el derecho, y esto se llama la guerra justa, tienes el derecho de defender a tu familia en contra del agresor. Y si tienes que matar a esa persona en el proceso de la defensa de tu familia, tú tienes el derecho de hacerlo. Entonces, en ese caso, ya no es una pena en contra de tu persona, sino que es tu responsabilidad, no solamente como cristiano, sino que como cabeza de familia, de proteger a esas personas que están bajo tu responsabilidad. Yo sé que es una cosa muy difícil muchas veces de discernir, ya que podemos presentar un montón de excusas alrededor de las guerras y alrededor de la defensa personal o de la familia. Ahí tenemos que pedirle mucho al Señor discernimiento porque somos grandes maestros para excusarnos de diferentes cosas que queremos hacer y que no necesariamente van de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo te exhorto para que pues sigas con tu forma de pensar, que la vida es preciosa, que nadie tiene el derecho de quitarla, porque le pertenece a Dios y exclusivamente a Dios. Y no solamente la vida de una persona ya nacida, pero también la vida de una persona no nacida. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos derechos y tenemos responsabilidades delante de Dios, que es nuestro Creador, también las criaturas que están en los vientres de su madre también tienen el mismo derecho de poder vivir. Y sobre todo ellas que son indefensas y que están en el vientre de esa persona que supuestamente es que más debe de cuidar de su bienestar y de su salud en todo el sentido de la palabra. Ojalá que esto te haya ayudado. Muchísimas gracias por tu pregunta. De nuevo, excelente. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una pregunta que da vueltas en mi cabeza. ¿Dios sabe qué decisiones vamos a tomar? Por ejemplo, ¿Él sabía que María le iba a decir que sí a su plan divino? ¿Él sabe las decisiones que tomaremos frente a situaciones críticas? Muchas gracias por responder mi inquietud. Paola, desde Salta, Argentina. Paola, muchísimas gracias. Otra pregunta bien interesante. Dios lo sabe todo. Dios está fuera del tiempo. El tiempo es una invención para puntos de referencia del ser humano, el pasado, el presente y el futuro. Dios es el eterno presente. Dios está fuera del tiempo.
Y por eso Dios le dice a Moisés en la zarza ardiendo, en esa experiencia que Moisés tiene de Dios en el monte Sinaí, que Él es Yahvé o Yahweh, es decir, yo soy. Dejándole saber que Dios no era o Dios será, que Dios es. Y porque es, Él lo sabe todo, lo ve todo y lo puede todo. Pero no te confundas en este sentido, porque si bien es cierto que Dios lo ve todo y lo sabe todo y lo puede todo, Dios al mismo tiempo lucha, ¿sí? Busca la manera para que nosotros, sabiendo que nos vamos a desviar, podamos regresar al camino correcto. Dios sabía que María Santísima le iba a dar el sí. Y por eso Dios la prepara desde el principio. Y aunque María tiene libre albedrío como tú y como yo, María tiene la fuerza sobrenatural de Dios para poder en todo momento hacer la voluntad de Dios. María tenía que ser no solamente escogida por Dios, pero tenía que tener una fuerza interior muy superior a la nuestra para poder en todo momento ser fiel a Dios. Si vamos nosotros al libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos como la promesa de Dios se hace realidad en María. Haré que haya enemistad, le dice Dios a la serpiente, entre tu descendencia y la suya. Y le dice también que esa mujer será la enemiga de Satanás, diciéndole que haya enemistad. Le está diciendo también que es la enemiga de Satanás, es decir, María Santísima no cometió pecado en toda su vida. Y esto para nosotros como que suena como algo imposible, pero lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Dios la separa a ella. Dios no permite que María se haya contaminado con el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva. María no cae en el charco como hemos caído nosotros, y que a través del sacramento del bautismo hemos sido limpiados de esa contaminación y podemos nosotros encaminar nuestros pasos como lo hizo María siempre en el camino de la santidad, en el camino de Jesús. Ahora bien, ¿pudo María haber cometido pecado? Pues pudo haber cometido pecado. Pero María, con la fuerza que tenía de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo que tenía de Dios, la llena del Espíritu Santo, María opta por caminar siempre bajo la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros nos desviamos, Dios va a hacer lo imposible para que regresemos al camino de Él, que al fin y al cabo es el camino de Jesús, el camino de la victoria. Pero Dios sabe perfectamente bien cuáles van a ser nuestras decisiones. Y sabe también que a pesar de que a veces tomemos decisiones contrarias y que a veces tomemos la decisión más horrible de nuestra vida, que es no tenerlo a Él como centro y Señor de nuestra vida, Él, aunque luche con todo lo que Él tiene, con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo para que regresemos, si nosotros no queremos regresar a Dios, Dios no nos puede torcer el brazo. Así que orar mucho para que siempre estemos encaminados en el camino del Señor, y que un día nosotros, y los que amamos, y por qué no el mundo entero, pueda glorificar y bendecir el santo nombre de Dios en su presencia en el cielo. Tenemos a Milton de Guatemala que está esperando pacientemente. Milton, Dios te bendice, bienvenido hermano. Gracias Padre, bendiciones. Dios te bendiga, mi hijo. ¿Cómo estás? Bendecido, gracias al Señor. Qué bueno, que me alegro, Milton. Adelante, por favor. Pues mire, yo le llamaba con dos preguntas. La primera es que me preguntan a mí los hermanos protestantes, ¿verdad? Que sí. ¿Por qué el Viernes Santo nosotros hacemos la adoración de la cruz? Ok. Y la respuesta, es que, respuesta... Todos quisiera un comentario de parte suya, porque a mí me encanta, a mí me gusta mucho lo que es la apologética católica y qué bueno. Gracias a Dios la defiendo y no es por enaltecerme a mí mismo, sino gracias a Dios por enaltecer la Iglesia de Cristo hasta ahora. Amén. Gracias a Dios no había podido conmigo. Pero la pregunta es que a mí mis familiares me dicen, ¿verdad? Que no está bien que haga eso. Yo les digo que yo simplemente defiendo mi fe, ¿verdad? Pero ellos me dicen que no está bien que haga eso, que a Dios no le gusta que estemos peleando. Yo les digo, yo no peleo, yo simplemente defiendo lo que es defendible, ¿va? Amén. ¿Qué opina usted de eso? Amén, amén, Milton, amén. Pues contestando la segunda pregunta primero, tú estás en lo correcto. No pelees con nadie, no le des biblazos a nadie por la cabeza, pero sí expon la fe. Es decir,
tenemos que dar a conocer la verdad. Y como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, la verdad nos hará libres. Y por eso es que el Señor Jesús le da a su iglesia, la iglesia que le instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como en el tiempo moderno, hay muchas teorías y muchas teorías falsas que nos llevan a la perdición. Y por eso de ahí, pues San Pablo también en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos habla de la importancia de crecer en estatura ante Jesús. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, doctrinas falsas nos van a llevar al error. Entonces, el dar la verdad, dar a conocer la verdad, compartir la verdad sin pleitos, sin peleas, sin lastimar a nadie, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que evangelizar y la evangelización se lleva a cabo a través de la exposición de la verdad. Así que no dejes de hacerlo, pero sin pelear. En lo que se refiere a la adoración de la Santa Cruz, ¿quién fue el que se hizo cruz el Viernes Santo? ¿Quién fue el que se hizo cruz por amor a ti, por amor a mí? Para salvarnos, para redimirnos de las mismas garras de Satanás. Fue Cristo Jesús. A Él es a quien adoramos. La cruz simplemente representa lo que hizo Cristo. La cruz que nosotros adoramos no es el pedazo de madera. Es a Jesús hecho cruz por amor a ti, por amor a mí, para que tú y yo no muramos, sino para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Qué bueno que tengamos estos espacios para compartir la palabra de Dios y para compartir las enseñanzas de la iglesia. Bendito sea Dios por EWTN, bendito sea Dios por este programa Conozca Primero la Fe Católica y bendito sea Dios por todos ustedes que están viendo y están escuchando. Que Dios nos bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy un muchacho de 20 años que siente un llamado a la vida sacerdotal. Sin embargo, siento que estoy perdiendo la fe debido a diversas circunstancias, tanto familiares como sociales y personales. Quisiera saber cómo, a ejemplo de Pedro y Pablo, puedo seguir en este camino, pues no quiero apartarme del Señor. Álvaro. Álvaro, el Señor te bendice. Gracias por tu honestidad y gracias por compartir esta situación tal vez de la noche oscura de tu alma en que sientes que estás perdiendo tu fe. Y yo creo, Álvaro, que nos pasa a todos nosotros en algún momento de nuestra vida, como que nos enfriamos en nuestra relación con el Señor, como que sentimos que ya no queremos seguir luchando, ya no queremos seguir tratando. Y de nuevo, la importancia de no rendirnos, de no claudicar en nuestra decisión que hemos tomado de poner a Jesucristo como prioridad de nuestra vida. ¿Qué hacer en situaciones así? Primero que todo, estar consciente de que lo que te está pasando a ti, mi hijo, nos pasa a todos nosotros, le pasa aún a los santos más grandes que ha conocido la iglesia. Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Ignacio Loyola, San Agustín y tantos, tantos otros. ¿Y por qué Dios permite eso? Para que, haciendo conciencia de que necesitamos crecer en la fe, nos podamos aferrar más de Cristo. Aferrar más de Cristo. ¿Y cómo aferrarnos más de Cristo? Pues, entre otras cosas, la recepción de la Eucaristía, la confesión regularmente y también la lectura de la Biblia y, por supuesto, la oración. San Alfonso María Ligori decía que no hay diferencia entre personas débiles y personas fuertes, que la diferencia está entre personas que han optado por no orar y personas que se mantienen firmes en la oración. Entonces, mi consejo para ti, además de todo lo que te dije anteriormente, lucha por tener una vida de oración fuerte. No podemos establecer una relación con el Señor si no tomamos tiempo para orar. Cuando no oramos nos debilitamos y nos vamos cayendo al suelo. Pero cuando tomamos la decisión de orar de verdad, tomar tiempo de oración y particularmente en la presencia de Jesús sacramentado, en la presencia de Jesús sacramentado, cosas maravillosas comienzan a pasar. Tal vez al principio tú sientas como que nada está sucediendo, que nada está cambiando, pero todo encuentro con Cristo Jesús es un encuentro que nos cambia por dentro y por fuera
Y sí, mi hijo, nos cambia para siempre. Así que ánimo y adelante, porque ya tuya es la victoria en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Amén. Quiero decirles que ya muy pronto, entre unos días nada más, vamos a tener ya el esperado sábado de milagros. Y esto va a ser en el Points and Train Convention Center en la ciudad de Kenner, que está pegadita a Nueva Orleans. Es donde está el aeropuerto, muy cerca de ahí, en la avenida Williams, al pie del lago Points and Train. Para más información, por favor, comuníquense con el Ministerio Mensaje. El área es la misma, 504, el área de Nueva Orleans, la casa de ustedes. El primer número telefónico es el 931-7720, 931-7720, y el segundo número telefónico 638-0657, 638-0657. También decirles que el próximo fin de semana, el próximo sábado, 25 de agosto, el Ministerio Mensaje en Dallas, Texas, va a tener su sábado de milagros, también portentoso, maravilloso, poderoso, en el Pleno Event Center. Para más información, por favor, comuníquense a los números telefónicos, que son el primero, 469-478-5629, 469, que es el área, 478-5629, y el segundo número telefónico, área 214-527-4839. 527-4839. Y recordarles, ya queda muy poquito para el peregrinaje a Portugal y Tierra Santa, del 15 al 25 de octubre. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco, que es la que está organizando lo de las inscripciones para el viaje. Y ella pertenece a Canterbury Pilgrimages, que es la agencia que este servidor pues va a tener el placer de reunir a todos ustedes para ir en este viaje maravilloso. Así que llámenla, el número telefónico de Maciel es el 603-941-3078. Repito, 603-941-3078, o escríbanle a maciel@canterburypilgrimages.com, maciel@canterburypilgrimages.com, y escríbanos con sus preguntas, comentarios, dudas, petición de oración a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y suscríbanse, por favor, a la página de este servidor en Facebook, en la cual ofrecemos pensamientos que le van a ayudar en su crecimiento espiritual y mucho, mucho más. Para hacerlo, vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Les invitamos para que sigan orando por nosotros, por este ministerio, y también para que nos apoyen económicamente cuando sí puedan hacerlo. Que el Señor os bendiga abundancia hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz, y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.